Vivimos rodeados de la idea de negocio, pero muy pocos han comprendido su raíz espiritual. Pensamos en cifras, contratos, competencia y resultados. Pero olvidamos que todo lo que el hombre hace en el mundo externo, comprar, vender, intercambiar, ofrecer, no es sino un reflejo pálido de un comercio más alto, más sutil, más profundo, el constante movimiento del espíritu en expresión. Porque todo negocio, cuando es visto desde la verdad, no es una transacción de objetos, sino una circulación de ideas. No es una estrategia de mercado, sino una secuencia de pensamiento, palabra y forma. No es lucha por posesión, sino canalización de lo eterno en lo temporal. Este libro no ha sido escrito para enseñarte a ganar más dinero. Ha sido escrito para recordarte que ya eres riqueza en expresión. No busca proporcionarte fórmulas externas para manipular resultados, busca devolverte al principio, donde todo resultado es reflejo de una causa invisible. Porque cuando el alma reconoce su unidad con el espíritu, todo lo demás, ingresos, oportunidades, contratos, ideas, soluciones, aparece por ley. No por azar, no por conquista, no por presión. Por correspondencia. Lo que llamas éxito no está afuera. Está en la forma en que piensas, en la imagen que sostienes, en la vibración que permites. El dinero no es la fuente, es el símbolo. El trabajo no es una carga, es una oportunidad. El sistema no es una trampa, es el cauce del orden divino. Y el subconsciente no es un enemigo, es un sirviente fiel. Todo lo que necesitas ya ha sido provisto, pero no puede ser entregado hasta que lo reconozcas como propio. La ley no se conmueve por tus súplicas, se mueve por tu certeza. Este libro ha sido concebido para aquellos que han intuido, en algún momento, que el universo no está en su contra, sino a su favor. Que el negocio no es una batalla, sino una expresión. Que el dinero no es un premio, sino una herramienta. Que Dios no es un espectador, sino el mismísimo centro de toda acción verdadera. Si alguna vez has sentido que trabajar debía ser más que cansancio, que producir debía ser más que sobrevivir, que ganar debía ser más que acumular, este libro ha venido a confirmar lo que tu alma ya sabía: el negocio es divino, porque tú lo eres. Y cuando lo comprendas no como teoría, sino como verdad viva, todo en tu mundo comenzará a ordenarse. No mágicamente, sino espiritualmente. Porque no hay magia aquí, hay ley. Y la ley, al ser comprendida, se vuelve poder. Y el poder, al ser dirigido desde la paz, se vuelve forma perfecta. Bienvenido al negocio que no puede quebrar. Bienvenido al capital que no se agota. Bienvenido a la mente que todo lo organiza. Bienvenido al comercio silencioso entre el alma y su fuente. Bienvenido al negocio divino. El negocio divino. Basado en las enseñanzas de Ernest Hormias. Editado y publicado por Audiolibros Hispanos. Todos los derechos reservados. Hemos notado que más del 90% que visitan nuestro canal no está suscrito. Puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al vídeo. Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para transformar tu vida? Capítulo 1. La mente como capital infinito, pensamiento, imagen y forma. Todo comienza en la mente. No existe movimiento, impulso, creación ni prosperidad fuera del campo mental. Antes de que una moneda se acuñe, una idea se forja; antes de que una empresa se establezca, una imagen se sostiene; antes de que algo se manifieste en lo visible, ha sido concebido en lo invisible. Esta es la ley. Todo lo que vemos es la consecuencia natural de lo que no vemos. Y lo que no vemos es la causa espiritual de todo lo que vemos. El único capital con el que el hombre verdaderamente cuenta es su capacidad de pensar. Porque al pensar, no simplemente recrea o recuerda, sino que proyecta, establece, define y convoca. Pensar no es un acto trivial, es el acto divino por excelencia. Pensar es moldear la sustancia misma del espíritu en formas que la ley recogerá, obedecerá y convertirá en experiencia. No existe pensamiento estéril; cada pensamiento, sin excepción, es semilla viva en el campo eterno de la ley.
Por esto, la mente es capital. Capital infinito, inagotable, inquebrantable. Cuando afirmamos que el hombre es imagen y semejanza de Dios, no nos referimos a forma física, ni a moralidad aprendida, sino a la capacidad creativa de su pensamiento. Dios piensa y el universo aparece, el hombre piensa y su mundo se ordena. No hay distancia entre uno y otro principio, salvo el grado de conciencia. Porque pensar no es únicamente formular frases mentales, es también sentir, suponer, imaginar y aceptar. Todo aquello que el hombre recibe en su mente como verdadero, es enviado de inmediato al molde oculto de la forma. La imagen mental es la matriz del resultado. Una idea sostenida con firmeza, nutrida por la fe y repetida en el silencio, comienza a formar una sustancia vibratoria que la ley recoge como instrucción. No necesita el alma humana correr detrás de resultados ni mendigar oportunidades. Necesita simplemente establecer su imagen interna de manera tan clara y tan real que la ley no tenga otra opción que obedecer. Porque la ley no juzga, ni espera, ni evalúa, la ley simplemente ejecuta. La ley es la fiel servidora de la mente, y toda imagen bien sostenida será finalmente visible. No existe escasez en el reino, solo confusión en la conciencia. No existe falta de oportunidades, solo falta de imágenes correctas. La mente que sabe su unidad con el principio reconoce que no está operando desde sí misma, sino desde la infinita fuente de todo bien. Y al saberse una con esa fuente, deja de resistir, deja de competir, deja de calcular, y comienza a manifestar. Porque no se trata de esfuerzo, sino de conciencia, no se trata de estrategia, sino de alineación. Toda forma justa viene de una idea justa, y toda idea justa es sostenida por una mente que se sabe en Dios. El pensamiento correcto no es aquel que desea fervientemente, sino aquel que ya reconoce. No es el deseo el que crea, es el saber. El deseo sin conciencia de unidad es ansiedad disfrazada, pero el reconocimiento sereno de que todo está dado, aún antes de verlo, es poder espiritual verdadero. Pensar desde el saber es activar la ley sin fricción. Porque cuando el alma piensa desde su fuente, ya no pide, ya no espera, ya no condiciona, simplemente sabe. Y ese saber es fuerza silenciosa que actúa más allá del tiempo, más allá del espacio, más allá del mundo visible. Toda empresa nace primero en el silencio. No en el bullicio de la mente reactiva, no en el análisis interminable, no en la comparación con otros. Nace en el punto cerrado donde el hombre se alinea con su fuente y recibe una idea viva. Esa idea, aunque intangible al inicio, es más real que cualquier edificio, más poderosa que cualquier moneda. Porque esa idea es espíritu condensado, lista para ser ejecutada por la ley. Y si el hombre mantiene su visión sin contaminarla con duda o temor, la forma inevitablemente aparecerá. No porque él la fuerce, sino porque él la permite. La mente que comprende esto deja de acumular pensamientos sin dirección y comienza a construir imágenes claras. Y al construir imágenes claras, comienza a tener experiencias coherentes. El caos en la vida no es más que caos en la imagen interna. Nadie sufre escasez por castigo, ni por karma, ni por accidente. Toda escasez es el eco visible de una mente que se ha desconectado de su fuente, que ha aceptado como real la ilusión de separación y que ha proyectado esa desconexión en su mundo externo. La cura, entonces, no es trabajo forzado, ni lucha externa, sino regreso al pensamiento correcto. La mente del hombre es el canal por el cual el espíritu expresa su riqueza. No necesita más dinero para ser próspero, necesita más conciencia de su unidad con el bien. No necesita más apoyo humano, necesita recordar que ya es sostenido por la mente universal. No necesita promesas externas, sino afirmaciones internas. Porque lo que el mundo promete es efímero, lo que la mente sabe es eterno. Así como el arquitecto no comienza su obra colocando ladrillos al azar, sino trazando un plano mental completo, así también el hombre espiritual no actúa sin antes haber pensado correctamente. La acción sin imagen es desperdicio, la acción guiada por imagen es eficiencia espiritual. Por eso, toda oración verdadera es imagen sostenida.
y toda manifestación duradera es imagen encarnada. Desde este punto, reconocemos que el pensamiento no es algo que influye en la realidad. El pensamiento es la realidad en su primer estado. Lo que llamamos realidad externa es solo la fase visible de una cadena invisible que comienza en la mente. Por tanto, no hay nada más práctico, más tangible, más necesario que pensar con claridad espiritual. No hay negocio más importante que el negocio de pensar correctamente. Y al pensar correctamente, descubrimos que ya somos ricos. Ricos no por tener, sino por ser. Porque el ser es la única riqueza real. Y todo lo que viene después, dinero, oportunidades, relaciones, bienestar, no es más que el reflejo de ese ser comprendido, sostenido y afirmado. Así como el sol no necesita luchar para emitir luz, el alma no necesita esfuerzo para prosperar, necesita conciencia. Y esa conciencia comienza con una sola afirmación: la mente en mí es la mente de Dios, y su riqueza se expresa en mí como pensamiento, imagen y forma perfecta. Esta verdad no necesita ser creída emocionalmente, necesita ser comprendida y repetida. Porque la repetición del principio graba la forma en la conciencia, y donde hay forma en la conciencia, habrá forma en la experiencia. La mente es capital infinito. No hay otro. Todo lo demás es resultado. Capítulo 2. La ley de oferta permanente. Nada falta en el reino. En el reino de lo real, nada falta. Nada escasea. Nada se pierde. La plenitud es el estado natural del ser, y la abundancia es el lenguaje por el cual el espíritu se comunica consigo mismo. No hay mendicidad en la mente de Dios, ni limitación en su expresión. Toda forma visible es manifestación de una idea invisible, y toda idea verdadera, al ser sostenida en la conciencia, encuentra su camino hacia la experiencia. Lo que el hombre necesita no es atraer el bien desde fuera, sino despertar a la presencia del bien que ya lo contiene todo. La ley de oferta permanente no es una ley escrita en libros, ni enseñada por culturas particulares. Es una ley que antecede a las religiones, a las economías, a las civilizaciones. Es la ley por la cual la vida misma sostiene su continuidad. Así como el cuerpo del árbol extrae nutrientes invisibles del suelo, los convierte en fruto, así también el alma del hombre extrae de la sustancia invisible de la mente las formas necesarias para su existencia. No hay arbitrariedad en esto, no hay favoritismos, no hay misterios impenetrables. Hay simplemente ley. La ley de oferta permanente opera sin interrupción. No depende del ánimo humano, ni de las condiciones externas, ni de los ciclos del mercado. Así como el sol no deja de emitir luz aunque nadie lo vea. La oferta del espíritu no se interrumpe aunque el hombre se sienta solo, escaso o sin dirección. Porque el principio no se modifica por percepción. La ley es. La abundancia es. Y la única condición necesaria para que la abundancia fluya es que el canal humano se mantenga abierto a recibirla. El canal se cierra con miedo, duda, culpa o ignorancia. Se cierra cuando el pensamiento humano se separa de la fuente y comienza a pensar en términos de carencia, de competencia, de esfuerzo. Y al cerrarse, el hombre no deja de estar rodeado de bien, simplemente deja de verlo, deja de permitirlo, deja de reconocerlo. Pero el bien permanece. Porque el bien es permanente. Y toda sensación de pérdida no es más que un reflejo de la conciencia que ha olvidado su unidad con el proveedor absoluto. No hay necesidad que no esté ya contenida en su respuesta. No hay problema que no tenga ya su solución en el principio. No hay demanda que no haya sido ya cubierta por la oferta del espíritu. El error consiste en pensar que el bien está allá afuera, en manos de otros, sujeto a permisos, negociaciones o esfuerzos interminables. La verdad es que el bien ya está aquí, en la conciencia, esperando ser reconocido, aceptado y encarnado. Porque lo que no se reconoce, no puede ser recibido. Y lo que no se acepta, no puede ser sostenido. La conciencia que comprende esta ley se libera de la ansiedad. Ya no corre, ya no forcejea, ya no negocia desde la carencia. Se vuelve receptiva. Y esa receptividad no es pasividad, sino apertura interior.
Es el estado mental que afirma, sin necesidad de ver con los ojos físicos: todo lo que necesito ya me ha sido dado, y como ha sido dado, simplemente lo permito. Esta es la oración verdadera. Esta es la afirmación que disuelve la ilusión de escasez. La ley responde siempre. Pero responde no a las palabras, sino al estado de conciencia detrás de las palabras. Uno puede repetir frases durante años sin cambio, si esas frases no están sostenidas por la convicción interna. Porque la ley no se deja engañar por la forma, actúa sobre la sustancia del pensamiento. Y cuando el pensamiento está impregnado de certeza, de unidad, de confianza en la perfección del principio, entonces la manifestación es inevitable. Porque no es un resultado aleatorio, es consecuencia natural de la causa mental. En la naturaleza no hay acumulación inútil, ni desperdicio. Todo lo que crece, crece en su medida justa. Todo lo que se da porque hay lugar para recibirlo. Así también en el orden espiritual, el hombre no recibe más de lo que está dispuesto a canalizar conscientemente. Si la mente está cerrada por el miedo, la ley no puede forzar su entrada. Pero si la mente se abre mediante la comprensión, entonces la oferta fluye sin resistencia, sin demora, sin esfuerzo. Porque la ley no necesita ser convencida, solo necesita ser permitida. El error del mundo ha sido ver a Dios como proveedor ocasional, como juez o como patrón. Pero Dios no provee en el sentido humano del término. Dios es el bien mismo, presente en todas partes, en todo momento, en todo pensamiento que reconoce su origen. La ley de oferta permanente es simplemente el reflejo automático de la unidad. Donde hay reconocimiento del bien, el bien se despliega. Donde hay separación mental, el flujo se detiene. No porque el bien sea ausente, sino porque la conciencia se ha apartado del canal por el cual fluye. Cada vez que el alma dice «me falta», ha olvidado su origen. Cada vez que el alma dice «yo soy», ha recordado su poder. Y no se trata de negar lo visible con palabras vacías, sino de mirar más allá de lo visible hasta percibir la fuente que lo sostiene todo. Esa fuente no escatima, no limita, no demora. Está aquí. Ahora. Siempre. Y su ley es perfecta, continua, autosuficiente. No pide condiciones imposibles, no exige sacrificios, no premia a unos y castiga a otros. Solo responde. Responde al pensamiento. Responde a la imagen. Responde a la fe. Por eso, la enseñanza debe ser esta: no busques más recursos fuera, reconoce el recurso interior. No mendigues ante el mundo, afirma tu filiación con lo eterno. No dependas de las circunstancias, confía en la ley que transforma toda circunstancia. Porque el hombre que sabe esto no teme a los vaivenes del mercado, no se rinde ante los aparentes fracasos, no se subordina al juicio de otros. Se mantiene firme, sereno, consciente de que la oferta es permanente y que su única tarea es recibir. Recibir es un acto interior. No requiere manos, requiere conciencia. Y la conciencia que recibe es aquella que ya no duda de su derecho divino, que ya no se compara, que ya no calcula. Es la conciencia que afirma: soy uno con el proveedor invisible, y en mí no hay carencia, porque en Dios no hay falta. Esta afirmación, cuando es sostenida con perseverancia, comienza a deshacer las viejas estructuras mentales de limitación. Y al deshacerse, la abundancia encuentra su camino. El alma no necesita luchar por lo que ya le pertenece. Necesita reconocer su herencia. Y esa herencia es el bien. El bien que no viene por méritos humanos, sino por origen espiritual. El bien que no se gana, sino que se recuerda. El bien que no se acumula, sino que se permite fluir. Porque el bien es ley. El bien es naturaleza. El bien es Dios en forma activa. Así, no enseñamos un camino de esfuerzo, sino de alineación. No predicamos lucha, sino comprensión. Porque lo que el hombre comprende, ya no necesita conquistar. Y cuando el alma comprende que nada falta en el reino, comienza a vivir sin miedo. Comienza a actuar desde la plenitud.
comienza a ofrecer sin temor a quedarse sin. Porque sabe que la fuente no se agota. Y al saberlo, se convierte en canal permanente de provisión. Nada falta en el reino. Lo único que puede faltar es la conciencia de ese reino. Pero cuando el alma despierta y reconoce, entonces todo fluye, todo llega, todo se ordena. No porque el mundo haya cambiado, sino porque la conciencia ha regresado a la ley. Y la ley, fiel como siempre, responde con abundancia permanente. Capítulo 3. La idea como producto, pensamientos que se vuelven bienes. El bien que el hombre percibe en su mundo no es más que la expresión visible de una idea previamente sostenida en la mente. Esta verdad, que parece simple en su formulación, es sin embargo la clave de todo sistema espiritual auténtico. Porque si el pensamiento precede a la forma, entonces la idea es el producto primario, y toda manifestación material es apenas la consecuencia de un proceso que comenzó en el plano invisible de la conciencia. La idea es sustancia organizada. No es una fantasía, no es una ilusión mental sin poder, es la estructura original que la ley recoge para ejecutar. La idea correcta, al ser sostenida en la mente con claridad, constancia y fe, se convierte en forma tangible sin intervención forzada. La manifestación es automática cuando la idea es completa. Porque la ley no necesita ser empujada, necesita ser instruida. Y la instrucción no se da con ansiedad, ni con súplica, ni con negociación, sino con claridad de propósito, con unidad de pensamiento, con coherencia interna. El universo visible no es otra cosa que una vasta colección de ideas encarnadas. Cada objeto, cada estructura, cada organización, cada transacción, cada moneda, comenzó siendo pensamiento. Nada aparece en la experiencia humana sin haber sido, en algún grado, aceptado mentalmente. Por eso, quien comprende la naturaleza creativa del pensamiento, comprende también su absoluta responsabilidad como generador de forma. Porque no existe el otro que provea, ni el azar que otorgue, existe únicamente la ley, respondiendo con precisión a la idea sostenida. No basta, sin embargo, con tener pensamientos dispersos o deseos ocasionales. La ley no responde a impulsos pasajeros, sino a convicciones sostenidas. La idea debe ser formulada con intención, debe estar impregnada de significado, debe representar una imagen clara del bien que se desea manifestar. Y esa imagen, al ser repetida internamente con firmeza, comienza a adquirir sustancia. El pensamiento se reviste de energía, la energía se reviste de forma, y la forma se convierte en experiencia. Por eso, toda empresa humana verdaderamente próspera ha sido, primero, una idea bien trabajada. No es el capital económico el que inicia el negocio divino, es la visión mental. No es la oportunidad externa la que marca el comienzo, es la aceptación interna. No es el contacto humano el que facilita el camino, es el alineamiento espiritual. La idea, cuando está correctamente sostenida, convoca los medios, los canales, las personas y los recursos. No porque los busque, sino porque los atrae desde la ley. Esto implica que el pensamiento no es solo herramienta de evaluación, sino instrumento de creación. El pensamiento no se limita a analizar lo que ya existe, tiene el poder de llamar a la existencia lo que aún no ha sido visto. En esto radica el poder del hombre, en su capacidad de concebir lo que aún no ha sido manifestado, de ver con los ojos del alma lo que el mundo todavía no refleja. Porque en ese ver interior está ya contenida la promesa de la forma. Toda persona que desee producir bienes, riquezas, servicios, formas útiles en el mundo, debe comenzar por disciplinar su vida interior. No con represión, sino con dirección. Porque el alma que no dirige sus pensamientos está constantemente produciendo formas caóticas, resultados contradictorios, experiencias incompletas. Pero el alma que enfoca su pensamiento, que cultiva la idea, que sostiene su imagen con serenidad, está creando el producto verdadero. Y ese producto es indestructible, porque no depende de condiciones externas, sino de una ley invisible que no falla. Al comprender esto, dejamos de ver al pensamiento como una actividad secundaria y lo reconocemos como la actividad fundamental. Así como el escultor ve la forma antes de tallarla,
así también el hombre espiritual ve el bien antes de manifestarlo. No espera resultados para tener fe, tiene fe, y por tanto el resultado llega. Porque la fe no es espera pasiva, es visión activa. Es la certeza de que la idea ya es, aunque aún no se vea. Y esa certeza es el terreno sobre el cual se edifica la forma. La riqueza no comienza en el banco, comienza en la idea. La sanación no comienza en el cuerpo, comienza en la idea. El orden, la expansión, la paz, la multiplicación, no comienzan en lo visible, comienzan en la imagen invisible sostenida por el alma. Y al ser sostenida con claridad, con amor, con confianza, la ley la recoge, la organiza, la traduce y la entrega como experiencia concreta. Nada hay más práctico que la idea bien formulada. Porque no requiere condiciones externas para comenzar su operación. La idea puede ser concebida en soledad, en silencio, en medio de la pobreza aparente. Y sin embargo, al ser verdadera, comienza a vibrar, comienza a atraer, comienza a manifestar. Esta es la acción espiritual, no lucha, no esfuerzo físico, no manipulación de lo externo, sino creación consciente desde el interior. Por eso, todo pensamiento que el alma mantiene con claridad y fe se convierte, con el tiempo, en forma visible. Puede parecer que tarda, pero no es la ley la que retrasa, es la conciencia la que aún no ha completado su imagen. Cuando la imagen es completa, el tiempo deja de ser obstáculo. La forma aparece, no como milagro, sino como cumplimiento natural de la ley. El producto que el mundo valora, sea un servicio, un objeto, una solución, es, en verdad, una condensación de pensamiento. Y si esto es así, entonces no hay límites reales para la creación. Solo hay limitaciones mentales que deben ser disueltas mediante el reconocimiento de la verdad. Porque el alma que sabe esto, comienza a pensar con autoridad. Y al pensar con autoridad, crea con dirección. Y al crear con dirección, manifiesta con precisión. No hay límite para el bien que puede producirse, porque no hay límite para la mente que lo sostiene. Y si el hombre es uno con esa mente, entonces tampoco hay límite para él, salvo aquel que él mismo mantenga. Por tanto, no enseñamos cómo obtener productos, sino cómo concebir ideas. No instruimos sobre cómo acumular formas, sino sobre cómo generar imágenes. Porque todo lo demás es añadidura. La forma sigue al pensamiento. La materia sigue a la imagen. El producto sigue a la idea. Esta es la economía del espíritu, pensar es producir. Y quien piensa bien, produce bien. No hay separación entre idea y forma, solo continuidad. Y cuando esta continuidad es reconocida, entonces el proceso se vuelve claro, natural, confiable. Ya no se teme al futuro, ya no se depende del azar, ya no se sufre por lo que falta. Porque se sabe que lo que falta en la forma, está siendo completado en la conciencia. Y así, el alma que ha comprendido esto afirma sin vacilación, la idea divina está presente en mí ahora. Esta idea es clara, verdadera, completa. Esta idea es recogida por la ley, y la ley la convierte en forma perfecta. No me falta nada, porque la forma ya está en camino. Y como está en camino, ya la bendigo, ya la agradezco, ya la recibo. Esta afirmación no es optimismo, es ciencia espiritual. Es reconocimiento del principio. Es uso consciente de la mente creadora. Toda idea sostenida en la mente es un producto en gestación. Y todo producto visible es una idea que ha sido completada. Por tanto, no hay necesidad más grande que la de pensar correctamente. Porque al pensar correctamente, ya se ha comenzado a producir. Capítulo 4. El dinero como vehículo, no como fuente, redención de un símbolo. El dinero no es fuente de poder. No es origen, no es causa, no es principio. Es vehículo. Es canal. Es forma pasajera que refleja, en el mundo visible, un estado invisible de conciencia. Y como toda forma, cambia, se mueve, circula y responde. Pero el principio permanece inmutable.
La mente creadora no necesita de billetes para expresar abundancia, ni de monedas para distribuir su riqueza. La verdadera fuente de todo bien es espiritual. Y el dinero no es más que una imagen convenida por los hombres para representar, de manera simbólica, el intercambio de valor. Pero ese valor no está contenido en el símbolo, está contenido en la conciencia que lo produce. Cuando el hombre olvida esta distinción, convierte al dinero en ídolo. Lo teme, lo adora, lo persigue, lo calcula y finalmente se somete a él. No porque el dinero tenga poder intrínseco, sino porque ha transferido la forma al poder que pertenece únicamente al espíritu. Esta transferencia de autoridad es la raíz de toda ansiedad económica, de todo esfuerzo sin fruto, de toda lucha sin propósito. Porque al atribuir al dinero el rol de fuente, el alma se ha apartado de su verdadera filiación con el principio, y ha comenzado a depender de lo transitorio, de lo externo, de lo fluctuante. El dinero, en sí mismo, no es ni bueno ni malo. Es neutro. Es un símbolo vacío que recibe el significado que el pensamiento humano le asigna. Para unos, representa escasez, peligro, corrupción. Para otros, representa posibilidad, libertad, expansión. Pero en ambos casos, lo que opera no es el objeto, sino la conciencia. Y por eso, no enseñamos a atraer dinero, sino redimir el símbolo. No proponemos técnicas de acumulación, sino claridad de pensamiento. Porque cuando el alma ve al dinero como lo que realmente es, un canal, un mensajero, un reflejo, cesa la obsesión y comienza la comprensión. Comprender al dinero como vehículo significa reconocer que su única función es servir a la circulación del bien. No es el bien en sí. Es el modo visible por el cual se intercambian formas del bien. Y como vehículo, no es digno de adoración ni de rechazo. Es útil cuando se emplea con sabiduría, es problemático cuando se carga de significados que no le pertenecen. No es el dinero el que esclaviza, es el pensamiento que lo convierte en amo. Todo lo que el alma hace con dinero, lo hace primero en su pensamiento. Si gasta con miedo, es porque cree en la pérdida. Si retiene con obsesión, es porque cree en la escasez. Si acumula sin dirección, es porque ha olvidado la fuente. Pero si circula con confianza, es porque reconoce que el bien no se agota, que cada vez que da, se renueva, que cada vez que invierte, se multiplica, que cada vez que permite, recibe. Esta es la redención del símbolo, cuando ya no actúa como obstáculo, sino como canal. El dinero no es raíz de mal alguno cuando es comprendido. Lo es solo cuando es mal interpretado, mal usado, mal deseado. Pero al comprenderlo como vehículo, como portador del bien, como manifestación pasajera de una idea más elevada, se limpia su imagen, se restaura su propósito, se devuelve a su justa posición dentro del orden divino. Porque no es el dinero el que tiene valor, es la idea que representa. Y si la idea es abundancia, expansión, servicio, belleza, entonces el dinero será portador fiel de esas realidades. El espíritu no necesita dinero para crear. El espíritu crea desde sí mismo, por medio de la mente, en obediencia a la ley. Y lo que aparece como forma visible, dinero intuido, no es más que la cristalización de un movimiento interior. Por tanto, si hay carencia en el mundo material, no es porque la fuente haya dejado de fluir, sino porque la conciencia ha dejado de aceptar. La fuente permanece, lo que falta es la imagen interna que permita su paso. El alma que comprende esto deja de temer al dinero, deja de codiciarlo, deja de resistirlo. Comienza a tratarlo como lo que es, instrumento útil, reflejo momentáneo, mensajero de ideas. Y al tratarlo así, lo ordena, lo honra sin idolatrarlo, lo mueve sin ansiedad, lo distribuye con sabiduría. Porque sabe que lo que realmente se mueve no es el objeto, sino la energía de su conciencia. Y donde esa conciencia se mantiene pura, elevada y alineada con la verdad, el dinero no se convierte en carga, sino en extensión. No enseñamos una teología de riqueza para alimentar el ego, ni una filosofía de negocios para justificar la acumulación. Enseñamos el principio de unidad, en el cual todo bien ya está dado,
y todo canal, incluido el económico, debe ser visto desde esa luz. Enseñamos que el dinero es reflejo, no sustancia. Es resultado, no causa. Es efecto, no principio. Y al ser efecto, debe seguir al pensamiento, no gobernarlo. Debe obedecer a la mente, no dominarla. Debe circular libremente, como lo hace el aire, como lo hace la luz, como lo hace el amor. Cada vez que el alma teme gastar, debe recordar, no es el dinero el que da seguridad, es la conciencia de unidad con la fuente. Cada vez que el alma se angustia por no tener lo suficiente, debe recordar, el dinero no es provisión, la mente lo es. Cada vez que el alma lucha por retener, debe recordar, el dinero retenido sin propósito se estanca, y lo que se estanca pierde vida. Pero lo que circula, vive. Lo que fluye, prospera. Lo que se comparte con sabiduría, se multiplica. La redención del símbolo consiste en devolverle su lugar, no arriba, no abajo, sino como medio. Medio de expresión, medio de intercambio, medio de expansión. El dinero es útil cuando sirve al propósito del alma. Pero jamás debe convertirse en su propósito. Porque cuando el alma olvida su naturaleza divina y comienza a operar desde el temor a perder, se ha desconectado del orden. Y donde no hay orden, hay confusión, y donde hay confusión, la ley se detiene hasta que la conciencia vuelva a alinearse. El dinero es expresión de ideas. No tiene vida propia. Es como la palabra, puede bendecir o puede herir, dependiendo del espíritu que la pronuncie. Así también, el dinero puede liberar o esclavizar, dependiendo de la conciencia que lo sostiene. Pero en sí mismo, no hace nada. Solo obedece. Solo fluye. Solo responde. Y al saber esto, el alma se libera de su tiranía. No hay nada más poderoso que una conciencia libre que trata al dinero como un instrumento sagrado, sin idolatría, sin rechazo, sin obsesión. Esa conciencia produce riqueza, porque ya no teme al símbolo. Lo usa, lo bendice, lo envía, lo recibe. Y lo hace con la naturalidad de quien sabe que la fuente no está en el billete, sino en la mente. Que la riqueza no está en la cuenta, sino en la visión. Que la seguridad no está en lo que se tiene, sino en lo que se es. El espíritu no necesita dinero, pero el mundo lo usa como medio. Y si el alma sabe esto, puede moverse en ambos planos sin confusión, sin apego, sin miedo. Porque sabe que lo que ve no es más que el reflejo temporal de una verdad eterna. Y esa verdad es, el bien es mío ahora. Y el dinero, como vehículo de ese bien, fluye a través de mí sin resistencia, sin ansiedad, sin interrupción. Capítulo 5. El trabajo como extensión del ser, no labor, sino expresión. El hombre no fue creado para trabajar en el sentido humano de la fatiga. Fue creado para expresar. Y el medio visible por el cual expresa su naturaleza espiritual en el plano terrenal es la actividad que el mundo llama el trabajo. Pero esa palabra, cargada de siglos de esfuerzo, obligación, sufrimiento y necesidad, debe ser redimida, limpiada, devuelta a su origen metafísico. Porque el verdadero trabajo no es carga, no es lucha, no es necesidad. Es manifestación. Es despliegue del ser en formas útiles. Es el canal por el cual la mente se vuelve experiencia. No existe dignidad en la fatiga por sí misma. No hay valor espiritual en la lucha interminable. No hay nobleza en la alienación del alma. La actividad no es cerrada por el esfuerzo que implica, sino por la conciencia desde la cual se origina. Cuando el hombre trabaja para sobrevivir, se ha olvidado de su fuente. Cuando trabaja para merecer, ha aceptado una mentira sobre su identidad. Cuando trabaja por miedo a perder, ha roto su vínculo con la abundancia. Pero cuando trabaja como quien expresa a Dios, entonces su acción se vuelve libre, creativa, plena, transformadora. El trabajo no es penitencia. Es circulación del bien. Es la forma visible por la cual el espíritu se mueve a través del individuo. Y cuando el individuo reconoce esto, ya no se fatiga, ya no se frustra, ya no se vacía.
porque sabe que no es él quien actúa en soledad, sino que es el principio actuando en él, a través de él, como él. Ya no se siente esclavo del tiempo, del sueldo, del jefe, de la rutina. Porque no trabaja para el mundo, trabaja desde el espíritu. Y quien trabaja desde el espíritu, nunca carece de propósito. La mente humana ha sido programada para asociar el trabajo con sacrificio. Pero esta asociación es falsa. Es herencia cultural, no realidad espiritual. Porque el espíritu no sacrifica, crea, expresa, irradia. Y si el hombre es imagen del espíritu, su actividad no debe ser opresiva, sino reveladora. Debe revelar su talento, su orden, su belleza interior, su creatividad natural. El trabajo justo no consume, construye. No agota, irradia. No oprime, libera. Todo lo que el alma hace desde su verdadera naturaleza la renueva. Porque no actúa desde la necesidad, sino desde la plenitud. No da para obtener, da porque rebosa. Y al dar así, al expresar así, descubre que todo trabajo se vuelve oración silenciosa, toda tarea se vuelve meditación activa, todo esfuerzo se convierte en gozo. No porque las circunstancias hayan cambiado, sino porque la conciencia ha regresado al principio. El hombre no ha venido al mundo a ganarse la vida. Ha venido a vivirla desde su centro divino. Y el trabajo no es medio para merecer, es medio para expandir. Expandir lo que ya es, lo que ya tiene, lo que ya sabe, lo que ya siente como verdad interna. Por eso, el trabajo debe ser elegido, dirigido, moldeado desde la conciencia. Porque lo que el alma rechaza, la agota. Lo que el alma niega, la enferma. Lo que el alma soporta sin propósito, la divide. Pero lo que el alma abraza como canal divino, la fortalece. No todos los trabajos se parecen, pero todos los trabajos pueden convertirse en expresión si son realizados desde el estado correcto. No se trata de la forma externa, sino de la energía interna. Un mismo acto puede ser esclavitud o puede ser expresión, dependiendo del pensamiento que lo sostiene. Porque la ley no responde al acto, responde a la conciencia detrás del acto. Y si la conciencia es elevada, el acto se purifica, el ambiente se transforma, la rutina se ilumina. La persona que trabaja desde la conciencia de unidad con Dios ya no se siente utilizada por otros, ni sacrificada, ni insignificante. Se siente canal. Se siente extensión. Se siente mensajero del bien. Y al sentirse así, comienza a atraer nuevas oportunidades, nuevos entornos, nuevas expresiones. Porque su vibración ha cambiado, y la forma responde a la vibración. El trabajo, cuando se comprende espiritualmente, deja de ser medio para obtener cosas y se convierte en oportunidad de revelar el ser. Ya no se trabaja para ganar, se trabaja para dar. Y al dar lo que uno es, el recibir se vuelve inevitable. Porque el universo no paga, el universo refleja. Y lo que el alma emite en su acción es lo que la ley recoge como medida. Por eso, no enseñamos cómo encontrar mejores empleos, sino cómo elevar la conciencia en el trabajo actual. Porque la forma siempre sigue al fondo. Y cuando el fondo, es decir, la mente, ha sido transformado, la forma se reorganiza sin esfuerzo. El trabajo deja de ser cárcel y se convierte en templo. La actividad deja de ser peso y se convierte en instrumento. Quien trabaja como quien revela su ser ya no se compara, ya no se frustra, ya no se victimiza. Sabe que cada tarea, por pequeña que parezca, es oportunidad para encarnar el principio. Y al hacerlo, dignifica lo que toca, transforma lo que hace, eleva lo que parece común. Porque lo sagrado no está en lo que se ve, sino en lo que se es. Muchos buscan descanso cambiando de actividad. Pero el verdadero descanso viene al cambiar de conciencia. Porque el cansancio no es físico, es mental. Es el resultado de operar desde la separación. Es el fruto de pensar que uno trabaja solo, que uno está aislado, que uno debe esforzarse para sobrevivir. Pero cuando el alma recuerda que todo trabajo es expresión del ser, desaparece el agotamiento.
no porque se reduzca la tarea, sino porque se purifica el pensamiento. La acción inspirada no agota. La acción alineada no duele. La acción desde el espíritu no desgasta. Porque no es carga, es canal. No es lucha, es circulación. No es exigencia, es revelación. Y al comprender esto, todo el paradigma del trabajo se transforma. Ya no se vive para trabajar, ni se trabaja para vivir. Se vive expresando, y esa expresión se llama, simplemente, vida activa. La ley responde no al sudor, sino a la vibración. No al sacrificio, sino a la claridad. No al sufrimiento, sino a la conciencia. Por eso, el trabajo justo es aquel que uno realiza desde la conciencia de que está revelando el orden divino en forma específica. No importa si se cocina, si se enseña, si se construye, si se cura, si se diseña, lo importante es desde dónde se hace. Porque desde ese punto interno, todo se convierte en canal del bien. Y así, el alma que trabaja desde la verdad puede afirmar, sin reservas, no soy esclavo del trabajo, soy expresión del espíritu. Mi actividad es extensión de mi ser. No me fatigo en vano, porque cada movimiento mío es parte del movimiento único. Y donde yo actúo en nombre de Dios, la acción se vuelve bendición. Esta afirmación no es poesía, es verdad operativa. Es ciencia espiritual. Es aplicación de la ley. Todo trabajo es canal de expresión. Y cuando se realiza desde la conciencia elevada, no solo produce forma, produce luz. No solo produce resultados, produce orden. No solo produce ingresos, produce expansión del alma. Porque la expresión verdadera nunca vacía, siempre llena. Capítulo 6. Espíritu, sistema y éxito, el orden invisible que multiplica. El éxito no es un accidente. No es un capricho del destino, ni un privilegio concedido por fuerzas ocultas, ni un premio reservado a los astutos. El éxito es el resultado inevitable del orden espiritual sostenido en la mente y expresado en la acción. Es la manifestación natural de la ley funcionando sin interferencia. Y donde la ley funciona con claridad, la multiplicación ocurre sin esfuerzo. No por imposición, sino por alineación. No por suerte, sino por sistema. El universo no es caótico, es profundamente ordenado. Y ese orden no es simplemente un equilibrio físico, sino una expresión perfecta del espíritu operando a través de principios inmutables. El espíritu no improvisa, despliega. No reacciona, establece. No compite, expresa. Y si el hombre es una con ese espíritu, entonces su actividad, cuando es consciente, puede reflejar ese mismo orden. Porque el éxito verdadero no es agitación externa, es coherencia interna. Es la paz que se manifiesta como progreso. Es la claridad que se traduce en expansión. El sistema es la forma organizada que adopta el espíritu para manifestarse en secuencias comprensibles. No hay contradicción entre espiritualidad y método. El método no contradice la inspiración, la encauza. El sistema no niega la fe, la estructura. Porque la ley, siendo espíritu en acción, actúa de manera precisa, ordenada, predecible. Y todo lo que el hombre hace con conciencia de esa ley se vuelve exitoso no por casualidad, sino por reflejo. El error de muchos es buscar el éxito como algo externo a conquistar, cuando en realidad es algo interno que debe ser comprendido. Se corre detrás de fórmulas, de tendencias, de promesas ajenas, sin reparar en que el verdadero éxito es el fruto del espíritu en operación. Y el espíritu solo puede operar libremente cuando el pensamiento humano ha sido limpiado de confusión, de ansiedad, de contradicción. Porque donde hay división, la ley espera. Pero donde hay unidad, la ley actúa. Espíritu, sistema y éxito no son términos separados, son fases de una misma corriente. El espíritu es la causa, el sistema, el canal, el éxito, el efecto. No se puede cosechar sin sembrar, ni se puede sembrar sin tierra, ni puede haber tierra sin una ley que sostenga la vida. Así también,
No puede haber éxito duradero sin sistema, ni sistema verdadero sin espíritu. El que comprende esta tríada ya no depende de métodos externos, pero tampoco los rechaza. Los utiliza como instrumentos del principio, sin perderse en ellos, sin idolatrarlos. El éxito espiritual no es dominación, no es acumulación ciega, no es la exaltación de un ego. Es el florecimiento del orden interno reflejado en formas útiles para otros. El alma que ha encontrado su orden interior comienza a expresar ese orden en su actividad, y la actividad así ordenada se vuelve eficaz, fluida, multiplicadora. No por manipulación, sino por correspondencia. Porque la ley responde a la estructura mental que ha sido purificada, alineada, consagrada. Y esa estructura mental debe ser firme pero flexible. Firme en sus principios, flexible en su aplicación. Firme en su fe, flexible en sus formas. Firme en su visión, flexible en sus métodos. Porque el orden no es rigidez, es coherencia. Y donde hay coherencia, hay multiplicación. No se necesita violencia para que un árbol crezca, se necesita espacio, sustancia, dirección. Así también, el éxito no se fuerza, se permite. Y lo que se permite desde el espíritu, se multiplica por el sistema. El sistema espiritual comienza en el pensamiento y se manifiesta en la acción. No hay divorcio entre lo interno y lo externo. Cada palabra, cada hábito, cada gesto, cada decisión, es parte de una secuencia invisible que conduce al resultado. El que ignora esto, tropieza sin comprender. El que lo reconoce, avanza con serenidad. Porque sabe que el orden interno atrae orden externo, y que toda manifestación duradera comienza en el plano de la conciencia. Muchos buscan atajos, sin comprender que no hay forma de evitar la ley. Puede postergarse, puede resistirse, pero no puede evitarse. Y la ley establece que todo efecto tiene una causa, y toda causa está en el pensamiento. Por tanto, quien desea éxito no debe comenzar por la forma, sino por el espíritu. No debe empezar por cambiar las cosas, sino por cambiar su estado interno. Porque desde ese estado, todo lo demás se acomoda. La multiplicación no es milagro arbitrario. Es resultado natural de la correcta alineación. Lo que está en orden, crece. Lo que está en caos, se fragmenta. Y el orden comienza en el pensamiento sostenido, en la visión clara, en la palabra afirmada. Luego, desciende al acto, se organiza como sistema, se despliega como resultado. Esta es la matemática del espíritu. No hay misterio aquí, hay precisión. Y la precisión es belleza. Y la belleza, cuando es constante, se llama éxito. No enseñamos una estrategia de negocios para dominar mercados. Enseñamos una ciencia del pensamiento para alinear la mente con el principio. Porque el negocio que nace del espíritu, se estructura como sistema y se sostiene en la verdad, prospera sin esfuerzo. No porque no haya trabajo, sino porque el trabajo fluye desde la unidad. No porque no haya obstáculos, sino porque los obstáculos se convierten en oportunidad cuando son leídos desde la ley. El éxito verdadero no necesita proclamarse, se reconoce. No necesita imponerse, se refleja. No necesita justificarse, se sostiene por sí mismo. Porque ha sido sembrado desde el centro, desde la quietud, desde el principio. Y todo lo que nace del principio, prospera sin interrupción. Así, el alma que ha comprendido este orden puede afirmar con convicción, el espíritu en mí es causa de todo bien. Este espíritu opera por medio de un sistema perfecto. Mi pensamiento está alineado con ese sistema, y por tanto, todo lo que hago prospera. No porque yo lo fuerce, sino porque yo lo permito. Esta afirmación, dicha con fe, se convierte en ley. Y esa ley comienza a organizar la vida, el negocio, la actividad, el tiempo, los recursos. Todo entra en ritmo. Todo se alinea. Todo se multiplica. El espíritu es el principio. El sistema, el canal. El éxito, el resultado.
Cuando se comprende esta Trinidad, el alma ya no duda, ya no corre, ya no improvisa. Actúa desde el centro, y desde ese centro, todo crece en orden. Este es el orden invisible que multiplica, una conciencia clara, un pensamiento firme, un sistema organizado, una ley obediente. Capítulo 7. El subconsciente como gerente silencioso, obediencia y precisión. La mente es una. Pero dentro de su operación se revelan modos distintos, funciones complementarias, aspectos que cooperan sin conflicto. Uno de esos aspectos es lo que comúnmente llamamos subconsciente, y que bien entendido, no es otra cosa que la porción de la mente que actúa sin deliberación, que ejecuta sin cuestionar, que reproduce sin juzgar. El subconsciente no decide, no evalúa, no corrige, obedece. Y en esa obediencia perfecta reside su poder. Y también su peligro, si el pensamiento consciente ha sido erróneo. El subconsciente es gerente silencioso. Administra, organiza, coordina, mantiene. Pero no lidera. No establece el plan. Solo ejecuta aquello que le es entregado por la mente consciente como verdadero. Y lo ejecuta con precisión, con fidelidad, con constancia absoluta. No hay error en su operación, solo hay repetición exacta de la idea que ha sido impresa con emoción, con repetición o con aceptación. Y por eso, el subconsciente es causa secundaria, pero efecto amplificado. Muchos se preguntan por qué, aún queriendo el bien, experimentan el mal, por qué, aún deseando riqueza, viven en carencia, por qué, aún declarando salud, enfrentan enfermedad. La respuesta, desde la ley, es clara: el subconsciente no responde al deseo, responde a la impresión. Y la impresión no se produce por una frase superficial, sino por una convicción sostenida. Lo que el alma afirma con temor, lo graba. Lo que repite con emoción, lo imprime. Lo que imagina con frecuencia, lo establece. Y lo que establece, se manifiesta. Por eso, no es suficiente hablar palabras positivas si el sentimiento permanece negativo. No basta con declarar abundancia si el corazón está lleno de duda. Porque el subconsciente no oye solo la palabra, oye la vibración. No lee los labios, lee la conciencia. Y si la conciencia está dividida, ejecuta la parte más fuerte. Y la parte más fuerte no es la más alta, sino la más dominante. Por eso, el trabajo espiritual consiste en alinear el pensamiento, la palabra y el sentimiento en una sola dirección. Para que lo que se diga, lo que se crea y lo que se sienta, hable con una sola voz. El subconsciente trabaja día y noche. No descansa, no olvida, no discute. Es como una maquinaria precisa que traduce en forma lo que ha recibido en idea. No pregunta si debe hacerlo, simplemente lo hace. Y si el pensamiento ha sido claro, el resultado será claro. Si ha sido confuso, el resultado será confusión. Porque la ley no puede expresar lo que no ha sido definido. Y si la mente no define, el subconsciente no puede construir. El subconsciente es, por tanto, la matriz de la forma. Es el útero del alma, el lugar donde la semilla mental se gesta antes de volverse experiencia. Y como todo útero, no selecciona, simplemente nutre lo que recibe. El juicio no le pertenece. Su función no es moral, es mecánica. Y al saber esto, comprendemos que no hay malicia en él, ni bondad, solo obediencia. Y por eso, el único guardián de la mente es el pensamiento consciente. Pensar, entonces, no es un lujo, es una responsabilidad. Porque cada pensamiento que se repite, cada imagen que se sostiene, cada frase que se carga de emoción, está siendo entregada al gerente silencioso como orden operativa. Y esa orden no puede ser retirada fácilmente una vez impresa. Puede ser sustituida, puede ser desactivada, pero no sin atención, no sin constancia, no sin dirección. Porque la inercia de lo ya impreso tiende a persistir hasta que un nuevo patrón lo reemplace. La ciencia espiritual no busca dominar al subconsciente por fuerza, sino dirigirlo con claridad.
porque lo que ha sido impreso incorrectamente no se corrige con lucha, sino con reemplazo. No se disuelve con esfuerzo, sino con nueva impresión. Y esa nueva impresión debe ser más fuerte, más sentida, más repetida. Porque no basta con rechazar el error, hay que afirmar la verdad. Y afirmarla no una vez, sino hasta que desplace por completo el patrón anterior. El subconsciente es el perfecto servidor, pero no el maestro. Y si el hombre lo convierte en maestro, cae bajo sus efectos automáticos. Vive repitiendo los mismos ciclos, reaccionando a los mismos estímulos, enfrentando los mismos resultados. Porque no ha tomado el timón. Ha dejado que el barco sea guiado por lo que fue impreso sin conciencia, sin dirección, sin alineación. Pero cuando el alma despierta y retoma el rol de conductor, comienza a dar nuevas órdenes. Y el subconsciente, fiel como siempre, comienza a ejecutar el nuevo patrón. Esto significa que el éxito, la salud, la prosperidad, la paz, no se construyen luchando contra el subconsciente, sino educándolo. Y se le educa mediante la repetición, la visualización, la palabra dicha con fe, la imagen sostenida con amor, el pensamiento afirmado con serenidad. No hay otra vía. No hay atajos. No hay milagro externo que sustituya el trabajo interior. Porque la ley no salta pasos. La ley cumple pasos. Y si el subconsciente ha sido correctamente instruido, no puede fallar. El subconsciente organiza todos los procesos del cuerpo, del entorno, de la actividad. Lo que el alma piensa con insistencia, él lo convierte en hábito, en reflejo, en reacción automática. Y por eso, la transformación espiritual no es solo iluminación, es reeducación. Porque no basta con ver la verdad, hay que enseñársela a la parte de la mente que actúa sin preguntarnos. Y eso se logra por repetición mística. Por impregnación vibratoria. Por constancia interna. La afirmación espiritual es la herramienta más poderosa para esta reeducación. No porque tenga poder en sí misma, sino porque dirige el pensamiento, eleva la emoción, organiza la imagen. Y al hacer esto, prepara la nueva orden que será entregada al subconsciente como mandato. Una vez recibida, él comenzará a trabajar. No necesitará recordatorios, ni motivaciones, ni justificaciones. Hará lo que siempre hace, obedecer. Y obedecerá con exactitud, con eficiencia, con precisión. Por tanto, si el mundo visible aún no refleja el bien deseado, no hay que buscar culpables afuera. Hay que revisar la programación interna. Porque el subconsciente no puede manifestar lo que no ha recibido. Y si ha recibido miedo, manifestará caos. Si ha recibido amor, manifestará orden. Si ha recibido duda, manifestará bloqueo. Pero si ha recibido verdad, manifestará expansión. Porque no elige qué hacer, solo cumple lo que ha sido dicho. La libertad del hombre está en su mente consciente. Allí reside el poder de elegir qué pensar, qué decir, qué imaginar. Y al ejercer ese poder con sabiduría, reprograma su sistema interno. Cambia la raíz. Y al cambiar la raíz, cambia el fruto. No por azar, no por intervención externa, sino por ley. Así, el alma que comprende este principio puede afirmar sin temor, el espíritu en mí es la única causa. Yo dirijo mi pensamiento con claridad, y mi subconsciente lo obedece con precisión. Nada se pierde, nada se desvía. Cada palabra que siembro, produce fruto. Y ese fruto es bueno, es justo, es perfecto, porque nace de la verdad. Esta afirmación no es poesía mística, es instrucción operativa. Y cuando se repite con conciencia, se convierte en destino. El subconsciente es gerente. No decide. Espera órdenes. Y cuando las recibe desde la verdad, actúa como instrumento del espíritu. Fiel, constante, obediente. Así es la ley, no tiene favoritos, no improvisa, no se detiene. Solo cumple. Y al saber esto, el alma ya no teme lo oculto en sí, porque sabe que puede dirigirlo. No con lucha,
sino con comprensión. No con fuerza, sino con alineación. No con ansiedad, sino con claridad. Capítulo 8. La fe como contrato creativo. El invisible sustenta lo visible. La fe no es esperanza. No es deseo. No es ilusión cultivada por necesidad. La fe es el saber profundo de que el invisible es más real que lo visible, y que todo lo que aún no se ha manifestado ya existe en estado potencial en la mente universal. La fe es certeza sin evidencia, convicción sin pruebas, quietud sin garantías. Pero no es irracional, ni mística en el sentido popular. Es lógica espiritual. Es conocimiento interior de que la ley responde a la idea, y de que esa idea, al ser sostenida con firmeza, debe encarnarse en forma. Cuando decimos que la fe es un contrato, no lo hacemos metafóricamente. El contrato es una relación legal entre partes, y en este caso, la fe es el vínculo consciente entre el alma y la ley. No se trata de que el hombre suplique para recibir, ni de que Dios otorgue por simpatía. Se trata de que el pensamiento, al estar impregnado de fe, se convierte en mandato. Y la ley, siendo obediente por naturaleza, lo ejecuta sin cuestionar. En este sentido, la fe es el acto de firmar ese contrato invisible. Es la aceptación voluntaria del poder creativo del pensamiento en unidad con la fuente. La fe no trabaja en ausencia de orden, sino en cumplimiento del orden más alto. Porque la ley requiere dirección, y la fe es la mano que escribe esa dirección con palabras internas que no necesitan sonido. La mente que duda está suspendida en su poder, como una lámpara desconectada de su fuente. Pero la mente que cree, que afirma, que sabe, se convierte en canal por el cual la energía espiritual toma forma. No porque haya convencido a Dios, sino porque ha alineado su conciencia con el principio. Todo en la creación visible se sostiene por fuerzas invisibles. Las raíces no se ven, pero sostienen el árbol. El aire no se ve, pero mantiene la vida. La electricidad no se ve, pero enciende la luz. Así también, la idea sostenida por la fe no se ve, pero genera el resultado. El invisible no es irreal, es la causa. El visible no es permanente, es el efecto. Y quien basa su vida en lo que ve, vive siempre condicionado por lo temporal. Pero quien la basa en lo que sabe, opera desde lo eterno. La fe verdadera no necesita certidumbre externa para actuar. Actúa porque ya sabe. Y al actuar desde el saber, transforma las condiciones. No espera que todo esté listo, lo declara listo. No pide que algo suceda, lo permite suceder al eliminar la duda que lo bloqueaba. Porque el único obstáculo para la manifestación del bien es la interrupción de la fe. Y la interrupción ocurre cuando el pensamiento se vuelve dual, cuando afirma una cosa y siente otra, cuando declara el bien pero teme su ausencia. No hay fuerza más silenciosa y más potente que la fe bien dirigida. No grita, no discute, no necesita justificación. Opera como una corriente subterránea que, tarde o temprano, encuentra su cauce. La persona que sostiene su visión en fe no necesita convencer a otros, ni luchar por espacios, ni defenderse de opiniones. Sabe que su pensamiento, unido a la ley, ya está produciendo el resultado. Y por eso camina en paz, se mueve con confianza, actúa con serenidad. Porque su contrato ya está firmado en el plano invisible. La fe no elimina la acción, la dirige. No reemplaza el esfuerzo, pero lo ordena. No evita la tarea, pero elimina el miedo que la contamina. Porque la acción sin fe es esfuerzo ansioso, pero la acción con fe es expansión gozosa. La fe da propósito a la actividad, dirección al deseo, solidez a la imagen. Sin fe, el pensamiento es débil. Sin pensamiento, la fe es ciega. Pero cuando la fe y el pensamiento se unen en armonía, se produce la manifestación. El alma que ha firmado este contrato interno vive por una ley superior. No se mueve por las apariencias, no se deprime por los retrasos, no se paraliza por las opiniones externas. Vive desde el centro, no desde la periferia. Y ese centro es la certeza de que la mente con la cual piensa es la misma mente que ha creado los mundos,
y que esa mente no puede fallar. No porque tenga voluntad caprichosa, sino porque responde siempre a su propio principio. No enseñamos a creer ciegamente, sino a saber inteligentemente. Porque la fe no es abandono de la razón, es su extensión más elevada. Es la razón que ha trascendido el dato físico y se ha instalado en el principio eterno. Es la certeza de que si el pensamiento ha sido correcto, si la imagen ha sido clara, si la emoción ha sido elevada, entonces el resultado es inevitable. Porque la ley no puede negarse a sí misma. Todo contrato requiere dos partes. En este caso, el alma que afirma y la ley que responde. Y ese contrato se firma cada vez que uno declara, sin duda, esto ya es mío, porque ya lo soy en conciencia. No porque haya pruebas, sino porque hay comprensión. No porque el mundo lo confirme, sino porque el espíritu lo garantiza. La fe no espera señales, es la señal. No necesita ver para saber, sabe y por eso ve. Y al vivir desde esta comprensión, el alma deja de inquietarse. Deja de correr tras los resultados. Deja de temer al futuro. Porque sabe que el invisible no es ausencia, sino presencia en otro plano. Y que todo lo que debe manifestarse ya ha sido aprobado en la mente divina, y que su aparición en la forma es solo cuestión de persistencia en la visión. No hay circunstancia que pueda derrotar la fe que ha sido plantada en el entendimiento del principio. Puede haber retrasos aparentes, caminos imprevistos, cambios de forma. Pero el fondo permanece. Y si el fondo es verdad, la forma será justa. Porque la ley no traiciona, no se distrae, no se contradice. Lo que ha sido afirmado con claridad será sostenido hasta su manifestación. Así, el alma que ha comprendido el carácter contractual de la fe declara con autoridad: yo firmo con el espíritu un acuerdo invisible. Este acuerdo establece que todo bien ya ha sido provisto. Yo lo acepto, lo declaro, lo sostengo. Y mientras el mundo aún no lo ve, yo ya lo agradezco, porque sé que es mío en el plano real. Esta afirmación, dicha con convicción, no es un acto simbólico, es un acto creador. Y la creación se inicia en ese instante. El invisible sustenta lo visible. No hay otra causa. Todo lo que es forma ha sido, primero, pensamiento. Y todo pensamiento sostenido con fe es semilla segura. No puede no dar fruto. Puede tardar, puede transformarse, puede sorprender. Pero fallar, no puede. Porque no es un deseo humano lo que lo sostiene, es la ley misma, ejecutando con precisión el mandato interior. Capítulo 9. Sanar el miedo a perder, la riqueza que no se quita. El miedo a perder es una forma de idolatría. Es la falsa creencia de que algo que poseemos es fuente de nuestro bienestar, y que su ausencia podría reducir nuestro ser. Es el olvido de que toda provisión verdadera proviene del principio, no de la forma, del espíritu, no del objeto, de la causa, no del efecto. Y cuando el alma olvida esta verdad, comienza a aferrarse a lo transitorio, a proteger lo externo, a defender lo visible. Pero todo lo visible es transitorio por naturaleza. Y nada transitorio puede garantizar la paz que solo lo eterno otorga. La riqueza no es lo que se acumula, sino lo que se reconoce como inherente. No es lo que se tiene en las manos, sino lo que se sabe en el alma. Porque lo que se posee físicamente puede cambiar, puede circular, puede transformarse. Pero lo que se posee como conciencia permanece. Y esa conciencia, cuando está impregnada de certeza espiritual, no teme a la pérdida, porque sabe que nada puede ser quitado a quien está en unidad con la fuente. El miedo a perder es resistencia. Y toda resistencia bloquea el flujo del bien. Lo que se teme, se conmoca. Lo que se protege con ansiedad, se debilita. Porque la ley no responde al deseo, responde al estado mental. Y si el estado mental es de temor, de sospecha, de necesidad, entonces la ley refleja eso como experiencia. Pero si el estado mental es de confianza, de entrega, de conocimiento de la fuente, entonces la ley refleja continuidad, estabilidad, expansión. No se pierde lo que es propio en el espíritu.
Porque en el espíritu no hay posesión, hay expresión. Y lo que se expresa desde la conciencia correcta no desaparece, se transforma. Por eso, el verdadero antídoto contra la pérdida no es el apego, ni el control, ni la estrategia, es el reconocimiento de que todo lo bueno proviene de Dios, y que Dios no se agota, no retira, no limita. El alma que ha comprendido esto vive con las manos abiertas. Da sin temor, recibe sin culpa, circula sin ansiedad. Porque sabe que la riqueza es un estado del ser, no una colección de formas. Y ese estado, al ser mantenido en el pensamiento, genera continuamente nuevas formas. Puede cambiar el canal, pero no se interrumpe el flujo. Puede cambiar la expresión, pero no la fuente. Porque la fuente es espíritu, y el espíritu no conoce interrupciones. La mayoría de los temores humanos están relacionados con la pérdida de bienes, de personas, de salud, de posición, de tiempo. Pero todos esos temores son reflejo de una única ilusión, la ilusión de que lo externo es más real que lo interno. Y mientras esa ilusión gobierne la conciencia, el alma vivirá atrapada en ciclos de acumulación y pérdida, de entusiasmo y ansiedad, de éxito aparente y vacío profundo. Porque ha buscado seguridad donde no reside. La seguridad no está en lo que se protege, sino en lo que se comprende. No se encuentra en la cuenta bancaria, sino en la cuenta espiritual que el alma mantiene con el infinito. Y esa cuenta jamás entra en déficit, jamás es robada, jamás es bloqueada. Porque está sostenida por una ley que opera en planos más allá del cambio, más allá del tiempo, más allá del mundo físico. Al comprender esto, el alma se libera. Se libera no porque renuncia a lo material, sino porque ya no lo convierte en fuente. Puede poseer, pero no ser poseída. Puede administrar, pero no temer. Puede circular, sin atarse. Y ese estado es el verdadero orden de la prosperidad espiritual. Todo fluye, todo se renueva, todo se organiza, porque nada se retiene con temor. Lo que se retiene con miedo se pudre. Lo que se da con fe se multiplica. El error de muchos es querer asegurar el efecto sin fortalecer la causa. Intentan proteger lo externo sin haber sanado lo interno. Intentan conservar lo que tienen sin elevar la conciencia desde la cual lo recibieron. Pero la ley no obedece al esfuerzo humano, sino a la vibración del pensamiento. Y si la vibración es de pérdida, de carencia, de insuficiencia, entonces esa será la experiencia, aunque haya abundancia temporal. Pero si la vibración es de plenitud, de gratitud, de certeza, entonces el universo entero se organiza para sostener ese estado. La fe elimina el miedo. Y donde hay miedo a perder, la fe aún no ha madurado. No se trata de eliminar el miedo por voluntad, sino de sustituirlo por visión. Porque donde el alma ve la fuente en todo, el objeto ya no asusta. Y donde el alma reconoce que nada externo puede añadirle ni quitarle su verdadera riqueza, entonces vive con libertad. La libertad no consiste en tener todo bajo control, sino en saber que todo lo necesario viene cuando es requerido, porque así lo dispone la ley. No hay necesidad de forzar, ni de rogar, ni de manipular. Solo se necesita afirmar, visualizar, permitir. Porque el bien es constante, y su flujo no depende del mundo externo, sino del estado interior. Así, el alma que ha sanado el miedo a perder afirma: mi riqueza no está en lo que tengo, sino en lo que soy. Y lo que soy es uno con la fuente infinita. Nada puede faltarme, porque estoy sostenido por el principio. Y lo que necesito, llega. Y lo que doy, vuelve. Y lo que circula, me renueva. Porque mi bien es espiritual, no temporal. Y el espíritu no conoce la pérdida. Esta afirmación, cuando es comprendida y sostenida, transforma la experiencia. Ya no hay ansiedad en la entrada ni en la salida. Ya no hay culpa en el recibir ni en el dar. Ya no hay temor ante lo inesperado. Porque se ha establecido una base más profunda, una seguridad más real, una riqueza que no se quita. Y esa riqueza no necesita ser defendida, solo reconocida. No necesita ser probada, solo vivida.
No necesita ser asegurada, solo afirmada. Porque lo que el alma afirma con comprensión, la ley lo mantiene con precisión. Y esa precisión elimina el temor. La riqueza espiritual es estado, no saldo. Es comprensión, no cantidad. Es certeza, no acumulación. Y quien vive desde esa comprensión descubre que nada se le ha ido, porque todo permanece en el campo de su conciencia. Y si algo se ha transformado, no ha sido pérdida, ha sido evolución. Porque la ley no quita, organiza. Y el espíritu no castiga, educa. Capítulo 10. Prosperidad como conciencia universal. El bien no se acumula, se permite. La prosperidad no es privilegio, es principio. No es el resultado exclusivo de esfuerzos individuales, sino la manifestación natural de una ley que opera universalmente, de manera constante, precisa e impersonal. No hay lugar en el universo donde el bien no esté presente. No hay rincón de la existencia que no esté sostenido por la abundancia del espíritu. Pero para que esa abundancia se exprese en la experiencia individual, debe ser reconocida, aceptada y permitida. Porque el bien no se acumula por miedo, se manifiesta por comprensión. Y lo que se comprende desde la unidad, se convierte en experiencia constante. El error del mundo ha sido ver la prosperidad como algo que debe conseguirse, retenerse y protegerse. Se ha convertido en objetivo externo, en meta futura, en trofeo de competencia. Pero esta visión está basada en la ilusión de separación. Cree que el bien está al fuera y que solo algunos lo alcanzan. Cree que la riqueza es el resultado de una guerra sutil entre capacidades y circunstancias. Y al creerlo así, la humanidad ha levantado muros de ansiedad, sistemas de control, métodos de retención. Pero la ley no responde a la lucha, responde a la conciencia. La conciencia de prosperidad no se basa en el número, sino en la certeza. No se apoya en la acumulación, sino en el flujo. No se construye con reservas materiales, sino con claridad espiritual. Porque quien ve al bien como inagotable, no teme a la circulación. Quien sabe que su provisión viene de una fuente invisible, no se aferra a canales particulares. Y quien reconoce que la ley responde a su estado interno, ya no vive en búsqueda ansiosa, sino en recepción constante. La prosperidad es como el aire, está en todas partes, pero solo se experimenta cuando se permite la respiración. No necesita ser generada, solo permitida. Y permitir no es pasividad, es alineación. Es afirmar que el bien ya está, que el bien me incluye, que el bien fluye por mí. Esta afirmación, cuando es dicha desde la comprensión, activa el principio. Porque la ley está siempre en espera de dirección. No se impone, se deja usar. No invade, responde. No hay límite para lo que el alma puede recibir, salvo el límite que ella misma impone en su pensamiento. No hay escasez en la mente universal. No hay retención en el espíritu. Todo lo que es dado. Todo lo que es dado, es bueno. Y todo lo que es bueno, busca expresarse. Pero no puede hacerlo donde no se le ha dado lugar. Y dar lugar al bien es el acto interior más alto. Es un reconocimiento silencioso que deshace las estructuras de necesidad y establece un nuevo orden del ser. No se necesita más esfuerzo, se necesita más permiso. No se requiere más lucha, se requiere más entrega. Porque lo que uno persigue con ansiedad, se aleja, y lo que uno permite con amor, se acerca. Esta no es una paradoja mística, es la naturaleza de la ley. La ley responde al estado de conciencia más constante, no al deseo más intenso. Y si el deseo está impregnado de temor, se convierte en negación. Pero si el pensamiento está impregnado de certeza, se convierte en permiso. El bien no se acumula. No se guarda como reserva temerosa ante la incertidumbre. Porque lo que se acumula sin conciencia, se convierte en peso. Y lo que se retiene sin comprensión, se convierte en estancamiento. La riqueza, cuando es comprendida, no pide ser custodiada, sino canalizada. Se mueve, se adapta, se transforma.
y al moverse, se multiplica. Porque el bien no se pierde al compartirse, se afirma. En el orden espiritual, prosperar es permitir que el bien universal se exprese individualmente. Es entender que todo lo que se manifiesta como forma ha sido primero permitido como pensamiento. Y todo pensamiento que reconoce su unidad con la fuente ya ha comenzado a prosperar, aunque aún no se vea el resultado. Porque la manifestación sigue a la conciencia. No la precede, no la reemplaza, no la contradice. Solo la refleja. Así como la semilla contiene en sí el potencial del árbol, la conciencia contiene el potencial de toda manifestación. Pero esa semilla no germina por acumular tierra, sino por recibirla. No crece por ser forzada, sino por ser sostenida en el ambiente adecuado. Así también, el alma no prospera por ansiedad, sino por atmósfera. Y esa atmósfera es el pensamiento afirmado, la emoción elevada, la visión mantenida. La prosperidad, entonces, no debe ser buscada como cosa, debe ser establecida como conciencia. Porque una vez establecida, todo lo necesario llega por correspondencia. No como premio, sino como reflejo. No como excepción, sino como consecuencia. Y esa consecuencia no es limitada, ni dependiente, ni esporádica. Es constante, automática, justa. Porque la ley, siendo perfecta, no puede responder con menos que perfección. El alma que comprende esto deja de vivir para obtener, y comienza a vivir para permitir. Ya no guarda, sino que circula. Ya no teme, sino que afirma. Ya no se compara, sino que reconoce su derecho divino. Porque sabe que la prosperidad no es un resultado exterior, sino una condición interior. Y que esa condición se mantiene por alineación continua con la fuente. No hay necesidad de esperar una mejora externa para vivir en paz. La paz se instala cuando se reconoce que el bien ya está. No se necesita la abundancia para agradecer, se necesita agradecer para manifestar la abundancia. No se necesita ver el resultado para afirmar la verdad, se necesita afirmar la verdad para ver el resultado. Porque en el orden del espíritu, primero es el ser, luego el tener. Primero es el saber, luego el ver. Primero es la conciencia, luego la experiencia. Así, el alma puede declarar: mi bien es ilimitado. Mi provisión es espiritual. El bien no se acumula, fluye. Y yo permito ese flujo sin resistencia, sin miedo, sin retención. Todo lo necesario para mi expansión ya está dado. Yo lo acepto. Yo lo permito. Yo lo agradezco. Esta declaración no es oración vacía, es alineación con el principio. Y al ser sostenida, organiza el entorno, purifica la emoción, renueva la forma. La prosperidad como conciencia universal no está limitada a una persona, a un grupo, a una época. Es el estado natural del alma que ha recordado su origen. Y ese origen es espíritu. Y ese espíritu es plenitud. Y esa plenitud se expresa como bien cuando se le permite operar. Permitir no es resignarse, es rendirse a la verdad. No es aceptar la condición actual, es abrirse a la condición superior. No es conformarse con lo que hay, es reconocer que lo que hay puede transformarse desde adentro. Y esa transformación comienza no por un acto externo, sino por un giro interno. Un giro que dice, sin necesidad de palabras, todo está bien ahora. Y todo lo que viene es parte de ese bien. Cuando el alma alcanza este estado, el negocio se ordena, la salud se renueva, la creatividad se enciende, el dinero circula, la paz se asienta. Porque el universo no niega nada, solo espera permiso. Y el permiso es dado no por súplica, sino por comprensión.